Bien, ¿la abuelita ya se conectó? Dime tú. Ay, No veo a la, termine. mamá. ¿No la puedo continuar más? Que te deja el cuaderno Sí, para que no se vaya. Déjame el pincel a la entrada de la cocina, Hola, mano izquierda y un buenas vasito. tardes. Hola Martica, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marta. ¿Cómo me le ha ido? Buenas tardes, ¿qué tal? El amanecer. ¿Vale? Hola Carlitos. Hola, Hola, Carlitos. Carlitos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, Buenas Mayris. tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, sí, sí. Hola, Leito. Hola, Martica, ¿cómo están? Hola, Norberto, Lalito, Fredito. ¿Cómo Buenas estás? tardes, Marta. Buenas tardes. Mira este, pa. La Mafecita. Hola, doña Marta, no la veo. Acá estuvo, mírame. ¿No? Ah, hola, doña Marta. Hola. No ¿Cómo me sé. les ha ido? Bien. Está buscando una pasta que tiene mucho dolor de cabeza. Ah, Tiene Para que se vaya checando. Esta tarea. Ah, bueno, haz tu tarea. Ve a hacer toda la tarea. Dile a Julia qué tarea salió. ¿Tiene otra vez clase a las 7? Ahí cuetito. Bueno, ¿les parece si comenzamos colocando la primera alabanza mientras esperamos que se conecten los demás? ¿Sí? Vale, vale. Sí, está bien. Está muy malo. Este les oriente, ¿no puede? No, apague. Parece claro que todo es más fácil contigo. Tú eres Dios, que fuera de mí, si yo no te tuviera a ti para confrontar la vida cada día y así poder existir. No quiero ni pensar en una vida de paz.
Bueno. Entonces, tío, le iba a preguntar, ¿ustedes hicieron diapositivas o yo las voy pasando y ustedes van leyendo? ¿Sí? Sí. Listo. Vale. Igual, en caso de alguien que de pronto quiera hacer la presentación, no hay ningún problema, ¿listo? Igual yo la hice por si acaso, pero en caso de que de pronto alguien cuando quiera leer el capítulo, quiera hacer presentación, no hay ningún inconveniente. Entonces, O sea, total, no se escucha. ¿está molestando mucho el internet o está bien? Acá está bien. Está bien. ¿Sí? Bueno. Sí, está bien, ¿sí? Bueno. Bueno. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que nos dirija, que sea Él quien nos hable a todos. Bueno. Amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, te damos gracias por esta tarde, Dios mío, que nos permites reunirnos en familia para leer tu palabra, para poder entender y comprender más tu corazón, mi amado Padre. Ayúdanos, Dios mío, por favor, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de tu palabra, a través de la dirección, la guía y la inspiración de tu Santo Espíritu, comprender, Dios mío, tu corazón, comprender tu mente, comprender tu voluntad, mi amado Dios, y por favor, toca nuestros corazones, sé tú cambiándonos, Dios mío, porque nuestras fuerzas no lo podremos hacer, pero contigo, con tu ayuda, con la ayuda de tu Santo Espíritu, no habrá nada imposible, mi amado Dios. Muchísimas gracias, mi Dios Todopoderoso. Sé tú, Dios mío, hablándonos, Dios mío, a través del tío Freddy, a través de Leito, Padre amado. Sé tú, Padre amado, por favor. Sé tú guiándoles y sé tú ayudándonos, mi amado Padre, a que hoy, Dios mío, aprendamos más de tu amor, más de tu corazón, más de tu providencia, más de tu perfección, mi Dios Todopoderoso. Muchísimas gracias, mi amado Padre. Te pedimos que seas tú, mi amado Señor, en medio de nosotros, bendiciendo a cada familia, bendiciendo aún a los que aún no se han conectado y bendiciendo, Dios mío, tal vez a los que luego escuchen la grabación de este video. Muchísimas gracias, mi Dios Todopoderoso. Muchas gracias. En el nombre de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, orado. Amén. Amén. Entonces, yo silencio mi micrófono y coloco la pantalla. Entonces, a medida que vayan avanzando, pues de pronto ustedes me van diciendo para continuar. ¿Listo? Bueno, ¿me escuchan ahí? Mauricio, queríamos también pedir el favor de que en lo que vamos leyendo, usted también nos ayuda, nosotros hablamos y su merced, pues lo que haga falta nos lo complementa. Y ahí nos hace el favor. Listo, vale. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Evangelio de San Mateo. Yo estuve mirando de San Mateo, lo que quiere decir, bueno, San Mateo quiere decir regalo del Señor. El otro nombre de Mateo era Leví, el publicano, que era recaudador de impuestos y que dejó todo para seguir a Jesús. Y también pues estuve mirando en el diccionario qué quería decir genealogía. Y acá encontré genealogía de Jesús. Si se acepta como cierto el Evangelio de Lucas, si se acepta como cierto el Evangelio de Lucas, en el que se afirma que Adán, el Hijo de Dios, al seguir cualquier genealogía desde Dios hasta José, resulta que Dios es el ancestro más lejano de Jesús. Y la otra que encontré en genealogía quiere decir conjunto de antepasados de una persona. Bueno, vamos a comenzar. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón, Esrón a Arán. Arán engendró a Nimabad
Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, a Elías, a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Mauricio, ahí queríamos preguntarle qué significado tiene, porque acá en 3 partes dice que son, nombra el número 14, en 3 partes. Sí, señor. Listo, vale. Bueno, hay una pequeña aparente inconsistencia en la genealogía que encontramos en Mateo y la genealogía que encontramos en Lucas. En Lucas, pero hay algo importante, y es que las 2 genealogías se basan en el 14. Ahí está la clave, ¿sí? Digamos, vuelvo y digo, hay personas que los que quieren de pronto desmentir a Dios van a decir que son errores, pero no son errores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Nosotros vemos acá 3 ciclos de 14, ¿verdad? 14 desde Abraham a David. De David a la deportación a Babilonia, 14, y 14 desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Entonces, esas 14, perdón, esas serían, a ver, en total, hago la suma aquí rápido, serían 42 generaciones. Desde aquí, como nos la narra, desde Jacob, desde Abraham, ¿sí? Desde Abraham hasta Cristo. Pero hay algo curioso. Cuando nosotros vemos la genealogía que están en Lucas, nos encontramos que Abraham es el número 21. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 14 más 7, ¿sí? Entonces hay 14 más 7. Entonces ahí ya tendríamos 21 y 42. Eso nos sumaría un total de 33. Eso. Entonces nos haría otra generación de 14 para llegar a 77. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo curioso? Primero, el número 77. Si nosotros contamos en la genealogía que está en el Evangelio de Lucas, si contamos a Dios como el número 0, por decirlo así, a Adán como el número 1, y comenzamos así hasta llegar a Jesús, nos encontramos que Jesús efectivamente es el número 77. Cuando yo encontré esto, eso fue hace bastantes años, y pues la verdad, esto nunca nadie lo enseña, ¿sí? Entonces, de pronto por eso es que me gusta tanto leer la Biblia por mi cuenta, ¿sí? Que sea Dios el que nos enseñe. ¿Por qué? Porque estos temas no los enseñan. O empiezan a hablar de teorías, que de pronto eso puede ser una cosa, ¿sí? Bueno, o sea, como que tratan de mostrar soluciones, pero que no llevan a ningún punto. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Comprender, cuando yo vi el número 0 y el número 77, lo primero que a mí se me vino a la mente fue alfa y omega, principio y el fin, primero y el último, ¿sí? Un ciclo perfecto de 77, primero que todo. Pero vuelvo y digo, eso lo vemos es en el Evangelio de Lucas.
Aquí vemos un vacío de 14. O sea, aquí no vemos 14 generaciones que sí están incluidas en Lucas. ¿Cuál podría ser esta razón? Posiblemente acá nos dice que hay una hasta la deportación y otra después de la deportación. Probablemente durante la deportación sucedió algo porque son eventos importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos ciclos? Lo que Dios quiere mostrarnos en realidad es que Dios utiliza ciclos perfectos. O sea, que todo es un plan. Por eso es que, digamos, en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, vemos que no es que a Dios se le haya salido algo de las manos y que esté pasando algo raro. No, todo esto está en un plan perfecto. ¿Sí? Si Dios planificó todo, 14 generaciones antes de desde Abraham hasta David, 14 generaciones desde David a la deportación y 14 generaciones desde Babilonia hasta Cristo, entonces quiere decir que todo es un plan perfecto y que absolutamente nada va a evitar que el plan se lleve a cabo. ¿Sí? Eso creo que es lo más importante de pronto a comprender acá. Y con respecto a esas 14 generaciones que faltan, bueno, hay teorías, digamos, que escuché alguna vez, que probablemente una de las genealogías puede ser la de Mateo, se esté hablando de la genealogía de María y posiblemente la genealogía de Lucas está hablando de la genealogía de José. Pero la verdad no me convence, ¿por qué? Porque la diferencia es de 14 generaciones y 14 generaciones es bastante. Si hablamos de una generación de 14 en un promedio, digamos, de 40, digamos así, o sea, a ver, vamos a ver cuánto nos da. Entonces, vamos a ver que es una diferencia de años bastante grande, como para que se haya escapado, da 560 años. Entonces, yo no comparto mucho esa teoría de que son genealogías diferentes. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en el caso, hay nombres que se ven diferentes, pero, por ejemplo, en el caso que hemos visto y que hemos hablado acerca de Pedro, si se dan cuenta que en un momento le llama Simón, en otro momento le llama Pedro, en otro momento le llama Cefas, en otro momento le llama Cleofas, y es la misma persona. Entonces, por eso, aunque haya nombres que son diferentes, probablemente está refiriéndose a la misma persona. Entonces, pienso yo que Dios permitió esta diferencia, no como error, sino para que nosotros nos diéramos cuenta de lo que efectivamente estamos hablando en este momento. Perdón, le doy ingreso a alguien que va a ingresar. A ver, ¿quién es? ¡Ay! La tía Fanny va a ingresar. Y parece que había otra persona intentando ingresar. Ay, sí, la tía Milena estaba intentando, pero yo no me había dado cuenta. Listo, entonces voy a estar acá pendiente mientras ingresa la tía Milena. Bueno, entonces, bueno, con respecto a esto, si nosotros nos damos cuenta, no es un error, sino es algo que Dios permitió a propósito para que nosotros comprendamos que el plan es perfecto, que no es algo, digamos, que se le haya salido de las manos a Dios. ¿Sí ven? O sea, precisamente estamos hablando de que a Dios no se le sale nada de las manos. Entonces, esta pequeña diferencia de 14 generaciones no es casualidad. Por eso acá nos dice 14, 14 y 14. Y cuando vemos el Evangelio de Lucas, precisamente faltan 14. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que ver el 14? El 14, pues, podría referirse a 2 veces 7. ¿Cuál sería el 2 veces 7? Jesús y el Espíritu Santo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Por eso es que yo les he también mostrado que cada vez que la Biblia nos habla de 2 características, posiblemente está hablando por un lado de Jesús, por otro lado del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es muy bonito. No sé si de pronto haya quedado claro, pero por esto es que a mí me encantan los números. Y digamos, cuando yo hablo con personas acerca de la Biblia, con personas, por decirlo así, intelectuales, ¿sí? Personas que piensan mucho, que no comen cuento, por decirlo en otras palabras. Esas personas, digamos, la matemática es un idioma perfecto y es un idioma universal. Entonces, digamos, yo para explicarles cómo es la Biblia, les explico hablándoles de la matemática. ¿Por qué? La matemática es la verdad absoluta. ¿Por qué? Si aquí 1 más 1 es 2, en cualquier lugar del universo sigue siendo 2, ¿sí? Y esto no es de que entremos en controversias, meditemos a ver si 1 más 1 es 2, no, es una verdad absoluta. La Biblia es igual. La Biblia es una verdad absoluta, donde lo que nos dice es y punto. ¿Por qué es? Porque es Dios, ¿sí?
O sea, es muy bonito comprender esa palabra de es, porque es yo soy. Por eso nuestro Señor dice yo soy. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Biblia, decimos yo hablo por mí, yo digo la Biblia es. ¿Y qué significa eso? Que la Biblia es la verdad absoluta, al igual que la matemática. No tiene margen de error. ¿Sí? Y por ejemplo, estos detalles como el que acabamos de ver nos muestra sencillamente el perfecto plan de Dios. No sé si me haya dado a entender de esa parte. Sí, espero que sí. Puede continuar, tío. Bueno, yo estuve pensando, ¿cierto? Porque habla solo de los, como de varones, no habla de María. Entonces, la Biblia siempre nos muestra que el hombre es la cabeza. Entonces, por esto es que solo menciona a los hombres, a Abraham, y ahí empieza. También en Lucas, vi que Lucas sí menciona desde Adán la genealogía de Jesús. Por otra parte, Mateo, que fue el que escribió este libro, uno de los 12 apóstoles, él nos muestra y nos quiere enseñar y centrar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. O sea, todo el libro de Mateo vamos a ver que él nos muestra que Jesús es el ungido, es el Salvador, el Hijo de David. También vi que en el libro de Mateo menciona también muchas citas del Antiguo Testamento. Entonces las profecías y todo se van complementando, así como vamos viendo los capítulos de Mateo. Mateo, como decía Freddy, era un recaudador de impuestos. Yo creo que él tenía una vida muy bien, recaudaba, y creo que algo de eso también se cogía para él. Pero cuando Jesús lo llamó, le dijo, sígueme, y él dejó todo y lo siguió y se convirtió en un discípulo de Jesús. Eso me llama la atención. También me causa cuidado de la primera generación que nos nombra ahí, de las 14, nos menciona la deportación de Babilonia. ¿Qué pasó? Ahí el pueblo fue cautivo. El pueblo fue cautivo porque le desobedeció a Dios. Entonces Dios permitió que el pueblo durara 70 años cautivo bajo un reinado. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos que obedecer a Dios. Otra cosa que No, pues lo de los 14 ya entendimos un poquito más. De las 14, que hay 3 generaciones de 14. Y ahí sí ya habla de José, que es el padre de Jesús. Sí, porque lo que decía Mauricio, en la Biblia no encuentra uno pues el significado del 14. Bueno, entonces seguimos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Bueno, ahí cuando José se da cuenta que María pues estaba encinta, él como que no quería, allá había la tradición de que si eso sucedía, tenían que apedrearla, entonces él no quiso hacerla pasar por esa vergüenza. Cuando eso, él pensando si sí, si no, se le apareció el ángel y le dijo pues que no la fuera a dejar porque que lo que estaba engendrado era del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su, a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ya Mauricio nos ayuda de ahí en adelante. Bien. Súper, súper. No sé si de pronto hayan visto algo más. Leito, creo que Leito ya nos habló acerca de la partecita de esta, ¿cierto? De que, La tenía, demostración que de Babilonia. debía tener temor de recibirla, ¿cierto? Ah, ok, sí. Vale. Y bueno, aquí es importante lo de Jesús y Emmanuel. Sí. No sé si de pronto lograron ver un poquito más aquí en esta partecita. Bueno, ¿qué pasa? Digamos, aquí vimos varias cosas importantes en el anterior. Aquí nos dice, en la Biblia hay una parte donde dice que justo no hay ni aún uno, ¿verdad? Entonces, este versículo es el que utilizan para enseñar que supuestamente no se puede ser justo. Pero acá nos dice que José era justo. Es muy curioso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación bíblica a esta parte? Lo que quiere decirnos es que nadie en este mundo nace justo. ¿Por qué? Porque todos nacemos con pecado original. Todos nacemos con ese pecado que heredamos de Adán, nuestro padre, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, nosotros heredamos ese pecado, por lo tanto, nadie nace justo. Pero ¿cómo nos hacemos justos? Según la palabra, nos volvemos justos en la medida en que nosotros conocemos a Dios y vivimos conforme a su voluntad. Por eso es que somos justificados por nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es la palabra, ¿sí? Entonces, hay muchos que lo interpretan como sencillamente aceptamos a Jesús y ya somos justos, pero no es así. Nosotros vemos que aquí se considera a José como justo, en el Antiguo Testamento vemos que se considera a Noé como justo, en el Antiguo Testamento vemos, bueno, muchas personas que fueron justas ante Dios, pero entonces, y este versículo no contradice el hecho de que no hay justo ni aun uno, no. La explicación es sencilla, lo que les acabo de decir, nadie nace justo, pero en la medida en que crecemos y conocemos a Dios, somos justificados por la sangre de nuestro Señor, por la palabra y por la obediencia a esta palabra. Entonces, eso es importante, por eso dice que José, digamos, la Biblia nos habla muy, muy poquito de José, pero en eso poquito que nos habla nos dice un montón. O sea, nos dice que José era una persona excelente, que no era cualquier persona. Y es más, hay otro caso en el Nuevo Testamento en el que vemos personas justas, y es al papá y a la mamá de Juan el Bautista. A ellos también los describe como justos. Por esa razón, Dios los escogió a ellos. Y si nosotros vemos ese orden de ideas, por esta misma razón, Dios también escogió a María, porque María era una mujer justa ante los ojos de Dios. ¿Qué significaba justa? Si no habían recibido a nuestro Señor Jesucristo y Jesús no había muerto en la cruz, sencillamente era que ellos vivían conforme a la palabra y amaban a Dios. Eso es lo que significa que eran justos. Bueno, eso por esta parte. Entonces, y ahora acá vemos una diferencia, vemos el significado de Jesús y el significado de Emmanuel. Emmanuel estaba profetizado, pero ¿por qué se le llamó Jesús? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y en la Biblia estaba profetizado por muchas partes que Dios iba a estar en medio de nosotros. ¿Sí? Una cosa es que Dios esté en nosotros y otra en medio de nosotros. Recuerdan que Juan hace bastante énfasis en esa diferencia. Por eso Jesús decía, yo estoy en medio, pero estar en es dentro.
Uy, que está enfermo. Uy, no. ¿Qué? Y él te mira a ti para que todo No, no le creas a tu papá, papá. Y él. Él es muy cansón. Bueno, creo que ya estamos todos, ¿cierto? Sí. Bueno, voy a continuar con otra partecita. Ah, ya faltaba el tío Norberto. Listo. Bueno, ya con la presentación. Ay, falta Carlitos ahora. Los voy a dejar por fuera. Ahora sí. Hola a todos, hasta ahora llegué. Hola. Fanny. Hola a todos. Hola. Hola, Hola, Norbertico. tía. Hola a todos. ¿Cómo Hola, están? Mofecita. Bien, gracias a Dios. Bueno, entonces, ahora continúo con esta partecita. Con por qué estaba profetizado Emmanuel y a Jesús no se le colocó el nombre de Emmanuel, sino el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos que Dios nos habla de una manera espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no siempre lleva a cabo las cosas literales, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sino todo es espiritual. Sí, y si nosotros nos damos cuenta, como por ejemplo en el caso de ahorita que vimos el 14, la diferencia con el Evangelio de Lucas, entonces nosotros podemos comprender no errores, sino la manera de Dios hablarnos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá Dios estaba profetizado que al Salvador se le iba a llamar Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? O sea, Dios estaba diciendo, yo voy a estar con ustedes. Eso significa Emmanuel. Pero obviamente, él al nacer acá no se iba a llamar Emmanuel, ¿sí? Porque hubiese sido muy evidente y no le hubieran crucificado. Por eso, Dios le puso, porque quien puso este nombre fue el Espíritu Santo. Dios le puso un nombre relacionado con la tarea que iba a llevar a cabo nuestro Señor, que es salvará. Entonces, acá nos aclara, llamará su nombre Jesús porque Él salvará, ¿sí? En futuro. Por eso es que, digamos, yo ya les había también compartido que la manera correcta de orar no es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el que salvará. Nosotros debemos orar en el nombre del Salvador, de quien salvó en pasado. Y el nombre de quien salvó es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por eso, la manera correcta de orar es el nombre de Jesucristo, quien es quien nos salvó. ¿Sí? ¿Y de qué nos salvó? Pues de los pecados. Entonces, aquí no lo confirma. Creo que así como por encimita, esas dos partecitas me parecían muy importantes. No sé si de pronto Leito o el tío Freddy tengan algún otro aporte con respecto a este primer capítulo. Pues por ahí encontramos que este libro fue escrito en el año 70 después de Cristo. Que Jesucristo significa el Señor es salvación. Y Cristo significa es Rey y Mesías de Israel, porque Él venía a liberar a su pueblo Israel. Vale. Bueno, de pronto una pequeña aclaración con respecto a ello. Lo que pasa es que Cristo significa lo mismo que Señor. ¿Cuál es la diferencia? El idioma. Uno es en griego y el otro... ¿En hebreo? Si no estoy mal, es en hebreo. En hebreo. ¿Sí? Entonces, pero significa exactamente lo mismo. Por eso decir Señor Jesús es exactamente es igual a decir Jesucristo. Exactamente lo mismo. Es lo mismo. O sea, nosotros podemos orar en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ya le estamos poniendo la palabra de Salvador. Señor es Salvador. Y Mesías también es el Salvador. Entonces, esas tres palabras, Cristo, Señor y Mesías, significan lo mismo. ¿Sí? Son sinónimos. Entonces, nosotros, por ejemplo, los apóstoles ya comprendían este principio. Por eso es que en Hechos, nosotros ya vemos que a nuestro Señor, cada vez que se hacía una obra, cada vez que se hacía un milagro, o cada vez que se hacía una oración, se hacía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Es más, el apóstol Pablo era el que... Majo, no lo escucho, es como muy intermitente. Congeló. Se congeló. Quedó congelado. Era diferente Jesús a Jesucristo. ¿Sí? El que más lo enfatizó, y cuando Mau. veamos hechos, es Pablo. Mauro, Señora. te quedaste en pausa Ay, y no perdón, escuchamos perdón. nada de lo que dijiste. Como 5 Escuchamos. minutos. Perdón. Bueno, no, solo estaba hablando acerca de que Cristo, Mesías, Otra vez. es lo mismo, que significa Salvador. ¡Otra vez! Se está pasando el internet, ¿cierto? Sí. Acá me di cuenta, entonces voy a medir acá un poquito, que a veces cuando se pone lento, sencillamente mido la velocidad y automáticamente se arregla por una extraña razón. Bueno, pero digamos, en sí, lo que debemos tener como claro es que el nombre al que los demonios temen y huyen es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó, ¿sí? ¿Sí se escucha o no se escucha? Mauro, ¿me escucha? Ese pedacito es súper importante, Mao, y Está no se molestando lo bastante el escuchamos. internet. Es que tiene, Mao, Ay, qué Mau. lástima. Está molestando bastante el internet. quedó congelado, Mao. Sí, Señora. ese pedacito último, o sea, que usted dice ahí, no lo escuchamos y es súper importante, que se teme más, o sea, en la parte espiritual teme más ante el nombre de Jesucristo. ¿Sí? ¿Es eso lo que querías darnos a entender? Sí, el nombre que temen los demonios, al que huyen y en el que debemos orar, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien nos salvó, ¿sí? Entonces, digamos, es un error, por decirlo así, gramatical, por decirlo de alguna manera. Si vemos en Hechos, vemos un ejemplo en el cual unas personas fueron a echar unos demonios en el nombre de Jesús y esos demonios lo que hicieron fue golpearlos. ¿Sí se escuchó, Yoda? Sí, ese acontecimiento de hechos es espectacular porque fueron las personas a echar los demonios afuera y dijeron, bueno, a Pablo y a Jesús lo conocemos, pero a usted no lo conocemos, y lo sacaron terrible, o sea, les dieron una mano, o sea, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Sí, pero yo acabo de decir algo clave. Los demonios pueden pronunciar el nombre de Jesús. No. Pero no ¿Sí de ven? Jesucristo. Exacto. Okay. Ahí es donde está la gran Hechos. importancia de Ese es fascinante, ese capítulo de Hechos. Sí. Cuando lleguemos allá, eso es espectacular. Sí, sino que ¿qué es lo importante? Cuando nosotros oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibimos respuesta a las oraciones y el enemigo no tiene ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque literalmente los demonios huyen a ese nombre. Pero cuando oramos en el nombre de Jesús, se resta la autoridad de que nos salvó. ¿Sí? Solo se le menciona como al que salvará, no al que nos salvó. ¿Sí? Es algo que, vuelvo y digo, tampoco se enseña, desafortunadamente. Pero la Biblia, por ejemplo, aquí la acabamos de ver, nos muestra claramente cuál es la gran diferencia. ¿Sí? En Mateo. No sé, espero que haya quedado claro. Pues esa parte es muy bonita y es muy profunda. ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para poder orar, para poder pedir, para poder recibir parte de Dios y también para destruir las fuerzas del enemigo. Porque, pues, como Leito también nos había dicho, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes. ¿Sí? La lucha es espiritual, no es aquí entre nosotros. Entonces, estos detalles son bonitos tenerlos en cuenta porque, vuelvo y digo, como lo acabamos de leer, ahí nos dice claramente cuál es el significado de la palabra Jesús o del nombre Jesús. ¿Sí? Es muy bonito. Y lo que digo, poco a poco vamos a comprender esa diferencia. Lo que de pronto nosotros lo que se nos hace extraño es porque esto nunca se nos enseña. ¿Sí? Lo digo porque vuelvo al punto. Más de 15 años en una iglesia cristiana y nunca me enseñaron esto. Desafortunadamente no lo conocen.
aunque está en la Biblia y es muy obvio, lo que pasa es que cuando hacemos el ejercicio que estamos haciendo ahorita de leer la Biblia, empezamos a ver cosas que son muy obvias y que están ahí, pero que parece que nadie las ve, ¿sí? Ni nosotros mismos antes las veíamos, aunque lo leíamos, no lo veíamos por ningún lado, ¿sí? Lo chévere es que aquí nos complementamos. Exacto, eso es lo que a mí me gusta de lo que estamos haciendo. Y pues, por ejemplo, Leito explicó unas cosas súper importantes que a mí se me hubieran pasado con respecto a lo de la genealogía de Jesús. La verdad, yo estoy muy enfocado en los números, a mí me encantan son los números. De pronto, los números a mí me cierran un poquito y yo no puedo ver más. Entonces, por eso es que he aprendido tanto con ustedes estos días y me parece tan chévere. Me gusta mucho, en serio me parece muy chévere la tarea que estamos haciendo. Entonces, no sé si de pronto hayan más complementos, hayan visto más cositas. Por ejemplo, Leito hizo un aporte súper importante con respecto al exilio que tuvieron en Babilonia, que fue de 70 años. Y 70 años casualmente es una generación, ¿sí? Entonces, eso es importante. Fue una generación, por decirlo así, de castigo, ¿sí? Entonces, es muy bonito porque Dios nos corrige. Cada vez que nos desviamos, porque eso lo explicó Leito me pareció súper chévere, que ¿por qué fueron exiliados? Porque pecaron contra Dios. Entonces, cada vez que nosotros cometemos, digamos, nos rebelamos contra Dios, nosotros automáticamente lo hacemos a un lado, y al hacerlo a un lado, pues, quien tiene derecho en nuestras vidas es el enemigo, así de sencillo. No es que Dios nos castigue, sino, es más, hay un caso muy bonito en el de David, el rey David, cuando Dios le dio opciones, le dijo, bueno, ¿cómo quieres ser corregido? Y David escogió la más inteligente, que fue, yo prefiero que sea Dios el que me corrija, yo no quiero caer en manos del enemigo. Y es muy bonito porque este privilegio no lo tiene cualquiera. O sea, Dios a nosotros no nos dice, bueno, ¿cómo quieres ser corregido? No, Señor. Entonces, sí, Dios lo hizo con David porque David era una persona justa. Era una de las personas justas en el Antiguo Testamento, era un hijo de Dios, alguien que tenía un corazón semejante al corazón de Dios. Digamos, hay personas que lo critican porque obviamente cometió errores, pero ¿qué es lo bonito lo bonito de David, o por qué la Biblia dice que él tenía un corazón semejante al corazón de Dios? Porque en el momento en el que él se daba cuenta que había cometido el error, de inmediato se arrepentía, no lo volvía a cometer. Ese era el corazón tan bonito que tenía David. Dios a él le dio la opción, ¿cómo quieres ser corregido? ¿De parte mía o de parte del enemigo? Y Dios le dijo, prefiero que sea usted quien me corrija. Y ya cuando vio que la corrección fue fuerte, ya le dijo Dios, ya no más, o sea, prefiero, o sea, como ya no castiga al pueblo por mi culpa, ¿sí? Porque David pensaba, pues es que son muchas cosas bonitas, pero David en ese momento pensaba que el pueblo estaba sufriendo por culpa de él, pero no era así. El pueblo también lo merecía, porque el pueblo se había contra Dios. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hay personas que leen esta parte también dicen, no, que Dios castigó al pueblo por culpa de David. No es así. Sencillamente, ellos ya merecían ese castigo, pero Dios utilizó el error de David para llevarlo a cabo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿sabes? Son muchas cosas. La Biblia es muy bonita y digamos, si nosotros nos pusiéramos a hablar de un solo tema, podríamos durar horas y nos llevaría del Nuevo, del Antiguo, o sea, empezamos a unir todos los versículos que están en la Biblia y aprenderíamos y comprenderíamos muchas cosas que a la larga van a lo mismo. Bueno, ya que toqué este tema, hay personas que se han puesto en la tarea de, bueno, ¿en qué palabra resumiría la Biblia? ¿Sí? Entonces hay personas que dicen, no, yo resumo la Biblia en amor, yo resumo la Biblia en verdad, yo resumo la Biblia, bueno, muchos aspectos bonitos. Y pues yo me atrevería a resumir la Biblia en obediencia. ¿Por qué lo digo? Porque amor es obediencia, ¿sí? Entonces está incluido en obediencia. La palabra nos dice, hay otros que dicen que la fe sin obras es muerta. ¿Qué es eso? Obediencia. Entonces, la obediencia conecta al amor, conecta a la fe. Y si nosotros vamos a ver todo lo que a Dios le agrada, ser hijos de Dios, ser sus amigos, ser siervos, todo se limita o todo va indicado o todo se conlleva obediencia. Así de sencillo. Entonces, pues, de pronto ahí hice una síntesis de, para mí, lo que es la Biblia. Obediencia. No sé si de pronto ya hablé mucho. Mauro. Señor, tío Lalo. ¿Me escucha? Ah, bueno, sí. Sí,
Lo que yo quería decir, sí, Mauro ahí se me adelantó un poquito, pero bueno, sigue la pregunta. Es que aquí ahí dice Cristo y dice Emanuel y Jesús. Entonces ahí es donde, pero sí todo se resume por ejemplo, en la que vimos en Juan, hijo de David, cuando le gritaba el ciego. Y entonces él le puso cuidado, atención a esas palabras. Y aquí, por ejemplo, el 20 es el que me impacta bastante, el versículo 20. Y dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. El Señor en este momento habla en sueños también, se nos presentan estas circunstancias en sueños. Y por ejemplo, la otra, José tomó esta decisión sin consultarle a nadie. Donde se ponga a consultarle a nadie, de pronto, si me entiende, de pronto pues se había podido dañar el matrimonio, no sé, pero también un hombre valiente aportó, un hombre que le creyó, se movió en esa fe, ¿no? Le creyó al Señor, en ese sueño, y ese sueño los ángeles del Señor lo convencieron y se realizó lo que tenía que realizarse, aportó lo que tenía que aportar y siguió adelante en su matrimonio, en su hogar, porque imagínense, al igual, porque no era fácil, ahí no era fácil, humanamente no era fácil tener una esposa, y imagínense embarazada y no era de él, pues obvio, él estaba en un momento difícil ahí, pero le creyó al Señor, le creyó a ese sueño, a los ángeles que se le presentaron ahí, y tomó la decisión él solito, con Dios. Él dijo, listo, si es así, entonces lo voy a hacer, y se va a llamar Jesús. Y entonces era lo que yo lo que Mauro dijo al principio, Cristo, Jesús y Emanuel. Pero ahí ya Mauro me dio la respuesta. Y sí, por ejemplo, por decir algo, los demonios tiemblan cuando se nombra la palabra Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Te vas de ahí, los demonios tiemblan y huyen. Y en el nombre del Señor Jesús se complementa todo, se complementa como que se sella esa oración, como que se sella esa bendición, como que se sella esa puerta que se debe de abrir. Se complementa ese cielo abierto también. Y eso era lo que quería decir, pero o sea, por lo que estaban estas tres palabras, pero ahora ya me dio la respuesta. Muchas gracias, familia, a todos. Dios les bendiga. Vale, súper, tío. Dos cositas importantes que me hizo caer en cuenta el tío Lalo. Cuando nosotros vimos finalizando Juan, Jesús les dijo, aún no habéis pedido en mi nombre. ¿Por qué no podían pedir en el nombre de Jesús? Porque Jesús aún no había sido Jesucristo, el Salvador. ¿Sí? Porque no los había salvado. Por eso Jesús al final de Juan dice, aún no habéis pedido en mi nombre, pero cuando lo hagan, de cierto recibirán. ¿Sí ven? Es muy lindo, es muy bonito. Eso por una parte. Y la otra, creo que se me fue. La otra, el tío dijo otra cosa que se me fue, creo. No la apunté. Bueno, continuamos. A ver si me acuerdo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, ahí no sé si me haga entender porque es un poco complicado, complejo, pero importantísimo y lo vi ahorita. Es más, hace poco le comenté a mi hermano que llegaban los cristianos a Tierra Santa a convertir a los judíos en cristianos. Entonces, aquí en este capítulo, ellos se agarran de que Jesús no viene del linaje escogido, no era de David, y por eso ellos no lo pueden reconocer. ¿Por qué? Porque como se dan cuenta, al final, el que viene descendiente de David es José y no María. Pero José no es el padre, sino el padre adoptivo carnalmente. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí. Sí, listo. Eso es importantísimo y con qué lo voy a asociar ahorita. Es importantísimo porque imagínense que dan $10,000 a los cristianos que respondan una pregunta y esa lo hacen los judíos y es precisamente para que no vayan a convertir a los judíos en cristianos, decirles que Jesús no es hijo de Dios porque él no viene del linaje escogido como está escrito en el Antiguo Testamento, el Corán, que dicen que Jesús o el Hijo de Dios
tiene que ser descendiente de David. Pero entonces, como José es el descendiente y no María, entonces Jesús no es. Es una de las cosas de las que ellos se agarran entre comillas. Pero entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿Y cuál es mi conclusión? El cuidado de adorar a otras cosas o personas sin darnos cuenta, podríamos caer en la idolatría o por consiguiente en un pecado que a Dios no le agrada para nada. Recordemos que Él es celoso en su amor y más con nosotros como sus criaturas. La misma palabra lo dice. Somos criaturas creados de Él. Ahora, ¿por qué lo asocio los dos? Porque nosotros como nos enseñó nuestros abuelos o lo que traemos ¿cómo se llama eso? Lo que traemos por de atrás, lo que nos enseñaron. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se dice, Mafe? No, lo que nos enseñaron, como las costumbres, lo que nos enseñaron como religión, la tradición. Por tradición, dicen que obviamente, por decir la madre de Jesús, y lo usamos mal, la madre de Dios. Y al simplemente escuchar madre de Dios, decimos, pues entonces ya desplazamos a Dios y ahora más bien le pedimos a la madre de Dios porque es lógico. O sea, entonces ¿ahora qué hacemos con nosotros? Dios, por decir, dice que nosotros tenemos lo que dijo Leito, hay una jerarquía, ¿no es cierto? Dios está arriba, luego Jesús y luego el Espíritu Santo. Pero recordemos que solamente hay un pecado por el que no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera, y es meternos con el Espíritu Santo. Ahora, otro ejemplo. El esposo tiene que amar a su mujer, pero su mujer respeta al hombre. O sea, es un te doy y me das exactamente igual, ni más ni menos. ¿Me hago entender? Entonces, me pareció genial esos 3 apuntes importantes y pues de ahí nos podemos sacar bastante, pero bastante información como el por qué no debemos idolatrar a una persona o a una cosa o a un trabajo o a lo que sea, sino primero a Dios y luego así lo que venga. Primero Dios, luego mi esposa. Primero Dios, luego mi trabajo, primero Dios, luego mi familia, primero Dios, luego lo que sea. Entonces, vemos que ese es un buen ejemplo y ahí nos damos cuenta cómo los judíos, yo no lo sabía y me pareció inteligente de ellos, coger de la misma palabra del Nuevo Testamento para que nosotros no, hasta de pronto nos convirtamos al judaísmo, imagínense. Vale. Yo acá encontré 2 cositas, una que también dijo Leito, súper chévere, y fue acerca de la descendencia que era de hombre a hombre, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque es un orden de Dios y el orden de Dios se debe respetar, ¿sí? O sea, Dios lo estableció por algo. Entonces, por eso, eso negaría la teoría que hay, que supuestamente una de las genealogías es de María y la otra de José. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la genealogía es de hombre a hombre, ¿sí? Entonces, ese apunte es muy bonito que hizo Leito. Y ahora, con respecto al apunte que hizo del tío Lalo, ya también tengo acá. Es algo importante y es algo muy curioso con respecto al ángel del Señor. Cuando nosotros vemos cómo Dios visitó a Abraham, lo visitó como 3 personas, ¿sí? Pero entonces, y en ese momento nos explica, en Génesis, creo que es 8 o 9, nos explica que esas 3 personas eran Dios. ¿Por qué? Porque Abraham se inclinó hacia los 3 y les dijo, Señor, ¿sí? Entonces puede que le haya hablado a uno solo de los 3, pero cuando terminó de hablar, Abraham, los 3 respondieron. Abraham, esa parte es muy bonita porque ahí nos aclara que los 3 eran Dios. Pero a Jesús y al Espíritu Santo, que venían con el Padre, les llama el ángel de Jehová. Posiblemente quien se le apareció en el sueño a José fue el Espíritu Santo. Y lo que dijo el tío Lalo, en este tiempo el Espíritu Santo se sigue revelando en sueños,
pero como nosotros no conocemos el rostro del Espíritu Santo, no sabemos quién es Él. ¿Sí me explico? O sea, puede que nosotros en algún momento nos hayamos soñado con el Espíritu Santo, pero como no lo conocemos, por lo tanto no sabemos que ya nos soñamos con Él y que Dios ya nos habló a través del Espíritu Santo. Es bonito y es una aclaración, eso lo quería hacer con respecto a lo que habló el tío Lalo. Mao, Una pregunta, Mao. Señor. La pregunta es, al final dice, y que José no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. Quiere decir que no tuvieron más hijos. O sea, es que, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que dicen que María nunca tuvo hijos, pero aquí Mateo claramente nos dice que sí tuvieron hijos, pero José no tuvo ninguna relación con María, no la conoció, que es consumar el matrimonio, hasta después que nació Jesús. ¿Sí? Ya después de que nació Jesús, ya José conoció a María y efectivamente tuvieron varios hijos. La Biblia nos menciona varios nombres de ellos. Nos menciona, por ejemplo, a Judas, a José, a Santiago. No recuerdo el otro. Creo que nos menciona 4. Ahorita en este momento se me fue el nombre del otro hermano de Jesús. La Biblia lo está diciendo entonces acá también, porque pues vemos que hay estudios donde dicen que jamás, porque ella es siempre virgen. Pero bueno, eso es relevante, no le pongamos, pero acá lo dice. Y y lo apunté, una pregunta, ¿cómo así no la conoció? O sea, no la acompañó hasta que no tuvo Jesús, pero si él fue el que la llevó. Y luego Mafe me dice, pues que es que no tuvieron relaciones. Es que aquí en la Biblia que yo tengo Pero bueno. Así tal cual suena fue. La conoció. Así lo entendió, ¿no, Pati? Imagínense que yo estaba mirando y veo 3 cosas bonitas de Dios, y es que Dios es un Dios de orden por la genealogía, que Dios es perfecto por esos 3:14, que más adelante nos lo irá a comentar, y que Dios controla todo por el nacimiento. Adicionalmente, en el versículo que nombra mi tío Lalito, me dejó pensando 2 cosas. ¿Cuál? Y pensando él en esto, ¿qué estaba haciendo él? Meditando en lo que estaba pasando. Cuando nosotros meditamos en la palabra, Dios nos habla. Cuando nosotros queremos saber de Dios, Dios nos habla. ¿Qué es lo que pasa? A veces uno se confunde las carreras del día, las cosas, y Dios le habla a uno y le habla a uno y le habla a uno, y a veces por medio de las personas, por medio de la Biblia, y uno no entiende. Entonces, estar atentos, meditando en la palabra para poder recibir lo que Dios quiere decirnos. Y segundo, él conocía al Espíritu Santo. Es fantástico. ¿Por qué? Porque le dijo, lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea, que él muy bien sabía quién era el Espíritu Santo. Eso me pareció súper bonito y no lo había visto, no me había dado cuenta y me pareció muy bonito. Muchas gracias. Súper, seguimos encontrando más cositas bonitas. Y una pregunta, Mao. Señora. Para todos. Ustedes nombran, dicen ahorita que Dios o a través del Espíritu Santo se nos aparecen en sueños a nosotros. Digamos, ¿se acuerdan un día que yo le comenté que pues el sueño y después que la voz fuerte que me decía Salmo 40, y esa noche me desperté? En ese sueño, después de eso, me desperté y se me quedó. Muy posiblemente, Tía. Lo que yo digo, lo que pasa es que como nosotros no tenemos clara cuál es la apariencia del Espíritu Santo, sí. Vuelvo y digo, puede que nosotros ya lo hayamos visto. Y puede que todos los que estamos acá reunidos, es muy posible que todos ya lo hayamos visto, pero como no conocemos su apariencia, es más, es posible que también nos hayamos soñado con nuestro Señor, pero lo mismo pasa, que nuestro Señor ya no tiene la misma apariencia que tenía cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso los discípulos no le conocieron. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer cómo podemos reconocer a Jesús o al Espíritu Santo? A través de su voz. ¿Cuál es su voz? La palabra. Por ejemplo, lo que dice la tía Fanny es muy bonito. ¿Qué fue lo que ella escuchó? Pues, la Biblia. Eso, sí. Como guiándole, lea la Biblia. Y hay algo especial. ¿Sí? Esta es la manera como habla Dios, a través de su palabra. Es como el internet. Y otra pregunta, cuando se refiere al linaje, ¿se refiere al curnía o como a estrato o como a qué? No, linaje es descendencia o ascendencia o genealogía. Ok. Ese es el linaje. Sí.
Comparto la opinión de Carlitos. Aquí me envió un mensaje, la comparto. Dice, una razón por que la Biblia nombra más a los hombres que a las mujeres no es porque él haga diferencia. Nos ve a todos igual. Lo que ocurre es que Dios puso un corazón dispuesto y cuando lo encuentra, lo puede usar. Por eso aparecen varias mujeres en la genealogía con hechos destacables en la historia del pueblo de Israel. Y efectivamente también lo vimos aquí en la genealogía de nuestro Señor. Vimos a Ruth, vimos otra mujer. Bueno, la mujer de Urías. Sí, menciona pero... 5 mujeres. Menciona 5 mujeres en la Biblia. Menciona hasta acá, permítame que me perdió. Tráigame el mío para acá. A Tamar, a Ruth, Lalo, se le volteó la cámara. a Betsabé, Señor. Ruth, y a María. Betsabé. Y a María, menciona 5 mujeres. ¿Cuál? Ruth, Betsabé, Betsabé, María, María. Tamar, y me falta otra. Tamar. Hay una que fue liberal. Que liberó. ¿Débora? Hay algo bonito con respecto a eso, Leito. Y es que nuestro Señor, a la primera persona que se le apareció después de resucitar, fue a una mujer, fue a María Magdalena. Esther también fue una jueza, si no estoy mal, una jueza de Israel, en la época en la que solo habían jueces hombres y hubo una mujer, juez de Israel. ¿No era la reina Esther? Ay, no, perdón. Entonces, ¿la juez cuál fue, Leito? Sí, Esther fue reina. ¿Sabes cuál fue la juez? No. Porque hubo una mujer jueza sobre Israel. A Tamar, a Rahab, a Ruth, a María, y me faltó otra cosa. Pero no habla muy bien. Hay unas que sí hicieron cosas, hay otras que las menciona porque hay una que cometió adulterio con un hermano de José. ¿Se acuerda una que le murieron los esposos? O sea, se moría el esposo y le daban al hermano para que se casara con ella. Y ella se disfrazó de prostituta para que el suegro se acostara con ella y ella fuera así tener descendencia. Esa fue Tamar. Sí, ella está incluida en la genealogía, sí. Eso es en Génesis, ¿cierto? Sí, Génesis 38, 13 al 30. Ay, lástima. Hoy nos cambiaron el módem y se supone que iba a quedar mejor y pues parece que no mucho. Sí, estamos escuchando mucho, no lo escuchamos como un robot, Mau. Sí, qué lástima. Dice que María fue conocida como una mujer que llevó un embarazo fuera del matrimonio. Sí, por eso a Jesús Eso le es lo dijeron que habla que... de María. Ajá. Por eso a Jesús le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Así fueron de atrevidos los Sí, judíos. y aunque José se responsabilizó de ser el padre de ese hijo, el pueblo sabía y casi siempre como que aprovechaban eso para echárselo en cara, por decirlo así de alguna manera. Sí. Perdón, Mauro. Fanny nombra de un sueño que tuvo, el Salmo 40, ¿cierto? Si no estoy mal. Sí, lo he Fanny, mire, en el 5, Salmo 40, dice acá, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no puede ser enumerados. Y, por ejemplo, ahorita me alegro lo de Fanny, que ahorita en este momento está recibiendo palabra de Dios para que los anuncie. Sí, y lo más lindo, le dijo el Salmo 40.
¿Sí ve? O sea, no, la palabra de Dios es lo más, esta la palabra de Dios, ese es el sello más, o sea, lo mejor que puede suceder. Ese es el sueño más real que se puede ver. Y qué lindo que le ha dejado este Salmo 40 que le dio a Fanny, está bonito. Sí, Léalo es muy bien, lindo. Fanicita. No, Y yo lo la he leído felicito. harto, sí. Es bonito, Fanny, que lo nombró ahorita, que es Salmo 40. No había escuchado ese sueño tan hermoso. Sí. Y cubrimos con la sangre de Cristo su hogar, Fanicita. Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Vale, Gloria a una Dios. pista, tía, sobre el Salmo 40 y pues bueno, para que lo entendamos todos. En el Salmo 40 nos está hablando de la obra y la tarea del Espíritu Santo. Por eso en el verso 17 dice, mi ayuda y mi libertador. El ayudador es el Espíritu Santo. Sí. Entonces, aquí, desde el principio, nos está hablando de la tarea y de cómo Dios está obrando en este tiempo a través del Espíritu Santo. Entonces, tía, Dios le habla. posiblemente pudo haber sido la voz del Espíritu Santo la que escuchó. Amén. Que así sea, sí. Sí, bonito. Perdón, Carlitos me hace otro apunte. Dice, en el versículo 25 se aborda un tema clave en cuanto a la enseñanza de la tradición. Jesús se nombra como el primogénito de José, lo cual indica que tuvo más hijos, desmintiendo que María fue siempre virgen. Más adelante nombra a esos otros hijos. Si fuese único hijo, sería unigénito. Y creo que también tuvo hijas. Sí, también tuvo hijas, efectivamente. Sino que las hijas sí no están registrados los nombres, entonces, pero se sabe que son mínimo 2. Sí. Súper. Máximo, no sabe, ¿no? El máximo, sino solo el mínimo, porque las menciona en plural. Ay, pues, no sé, alguien que de pronto haya visto algo más, porque vuelvo a decir, la verdad, estos capítulos, bueno, cuento de mi experiencia cuando comencé a leer la Biblia. Yo intenté leerla muchas veces, pero llegaba a números y perdía el impulso. En números hay un montón de nombres, hay listas de nombres. Entonces, otra vez perdía el ánimo y llegaba a números y se quedaba otra vez ahí. Hasta que, hasta que me di cuenta que a Dios hay que dejarlo hablar, por un lado. ¿Sí? A Dios hay que dejarlo hablar. Entonces no es bueno de pronto detenernos cuando no entendamos algo. Pues eso por un lado. Y por otro lado, Dios la primera vez que me mostró cómo comprender la Biblia fue hace aproximadamente unos 7 años y en ese momento me habló con números. Con números para encontrar la respuesta. Entonces ahí le di valor a los nombres. Los nombres tienen... Eso que acabamos de leer esa pieza. En el plan de Dios es importantísimo. Entonces, cada vez que nosotros veamos nombres, no pensemos que es algo aburrido, sino que ahí está por algo. Y hay otra cosa importante. Una vez en una reunión, como un líder que nos estaba enseñando, mencionó, o sea, se equivocó, pues para él se equivocó, y mencionó la Biblia como el libro de la vida. Él como que, perdón, me equivoqué. Y yo me puse a analizar y efectivamente la Biblia es el libro de la vida. ¿Por qué? Porque en la Biblia deben estar nuestros nombres. Por eso dice que los nombres de nosotros deben estar hallados en el libro de la vida. Posiblemente va a ser una lista como números, una lista de nombres, y ahí deben estar escritos nuestros nombres. Es lindo. Es bonito, es bonito. Entonces, bueno, ese así como ese aporte. No sé si de pronto tío Norberto, que no le hemos escuchado, Mafe, Ma, no sé si tengan algo para aportar, tío Norberto. Ya le escuchamos. Sí. Bonito, chévere la tarea de Freddy y la señora Leo, me gustó. Y desde pequeños, cuando de pronto se acuerdan ustedes que hacíamos la novena de Aguinaldos, escuchábamos la oración a San José, que decía, Santísimo
Era poquito, ahora sí es algo. Entonces sí, vamos. Sí, tío, le escuchamos porque es importante. Era bonito, por Viendo ejemplo, lo que importancia. escuchábamos en las novenas, que era Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Infinitas gracias te damos hoy, porque lo escogió para tan grandes beneficios. Y dábamos gracias a Dios, y pues lógicamente en el primer capítulo que estamos leyendo a David, como viene la descendencia, entonces vamos a comenzar para seguir lo mismo de David, y lógicamente ya más adelante son más bonitos los capítulos porque ya habla de Jesús ya siendo ya un niño, sino ya ahí va adelantando. Y lo bonito es lo que estamos comenzando hoy en este capítulo de David. Muchas gracias. Pero entonces Vale, tío, súper, porque lo que digo, la Biblia, aunque nos habla muy poquito de José, o sea, lo poquito que nos muestra nos enseña que José era una persona muy especial y por algo le escogió Dios. Y eso se lo sabía uno ya de memoria, de tanto escuchar, pues lógicamente que... Y lo de bonito también de que siempre nombramos Jesús, y no Jesús, Jesucristo. Eso también ya le queda a uno para de aquí a mañana lo que aprendimos hoy, ¿no? Gracias. Eso ayuda mucho. Súper, tío, lo que dice el tío Norberto es súper importante, porque es como cuando rezábamos el Padre Nuestro, pero nunca sabíamos qué decíamos. Y yo lo hice repetíamos y repetíamos. De 20 años. Yo eran 3 oraciones, pero jamás, bueno, una vez sí me puse a qué era lo que decía, pero no entendía, ¿sí? Pero de niño no lo entendía porque es como ahorita estamos aprendiendo, y había una historia genial en la Biblia que es la de Job. No sé si todos la reconozcan. La historia de Job, la del hombre que sufrió terrible, pero lo tenía todo, y cuando pasó la prueba le dieron el doble de todo. Esa me parece genial. Y lo empecé a leer, me pareció súper. Y el primer libro es el principio, y luego todo el libro, la mayoría, como el 90% del libro de Job, es una conversación entre amigos, y eso sí que peor que un trabalenguas o algo demasiado complejo. Yo dije, esto está muy loco, yo no entiendo nada. Debe ser o un cura o un pastor quien me explique qué es lo que están hablando ellos, porque no entiendo. Y ahorita en este momento sé que lo puedo volver a leer y ya puedo entender algo, pero quiero que Dios me lo muestre hasta el momento de poderlo leer, o cuando lleguemos con la familia y podamos compartirlo nosotros, porque sí hay libros que son complicados, y siempre me acordaba eso de el que lee la Biblia se vuelve loco, ese dicho chistoso, y precisamente ya entiendo. El tío Norberto lo dice, nosotros desde pequeños hablábamos cosas, orábamos cosas o decimos cosas, y luego hacemos completamente lo contrario. ¿Qué pasó que se quedaron callados todos? Internet acá nos está molestando un montón el internet, lástima. Genial lo que dijo el tío Norberto, súper. Eso es muy importante, importantísimo. Ese es el secreto para precisamente aprender a confiar, creer, escuchar a Dios. Porque si siempre hacíamos o escuchamos o creemos lo que nos conviene, nada más. Usted estaba hablando, pero no lo escuchamos. Sí, papi, no le estamos escuchando nada. Tienen silenciado el micrófono. No le escuchamos nada. O sea, tiene que reiniciar el micrófono. Ahora sí puede hablar. Ahora sí quería contarles que, por decir, aquí donde mucha gente se descarrió o se salió, y hablando ahí con el compa Norberto esto,
la gente analizaba que tenía más parte María que José en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que no es así. Los que entendemos, porque por decir, hay una circunstancia de decirle o de adorarle a la Virgen. Dice primero, Santa María, Madre de Dios. Horrible, o como dice, se escucha muy bonito. Y después dice, Dios te salve. Tapan todo, borran, lo que hacen con la mano borran. Porque si es la Madre de Dios, ¿por qué Dios la tiene que salvar? ¿Me hago entender? Sí, ¿quién ayuda a quién? Exactamente. Entonces, ahí es la gran ignorancia que nos sembraron y realmente los españoles la metieron acá a Latinoamérica. Entonces, miramos que José viene de un linaje. ¿Quién era? Él ya era un señor hecho y derecho. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca nunca. Cuando va a mandar a alguien a hacer su esto, todo lo hace muy perfecto. ¿Quién era María? De pronto ella sí, como quien dice, viene de una familia muy humilde, tanto prima como de Elizabeth, la mujer de Juan, también, dice la Biblia, perfectos, eran perfectos y santos delante de Dios con todos sus mandamientos. La Virgen venía de ahí, de ese linaje. Ella también era muy obediente. Casualmente cuando el ángel le dijo, él solamente le dijo, ella sí le hizo esa pregunta, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Y el ángel le dice, ¿qué tiene que hacer? Dice, el Espíritu Santo te cubrirá, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y después viene, porque ellos supuestamente, nosotros entendemos, ellos estaban comprometidos, pero lo que dijo Luis Eduardo, al saber que usted se va a casar y su mujer se le adelantó, ¿qué pasó? Entonces viene el ángel, porque Dios todas las cosas las hace perfectas. Y le revela en sueño, antes en un tiempo contaban, porque eso sí no está en la Biblia, que fue José y se arrodilló a María y le pidió perdón por la calumnia que le ha levantado. Y le dijo, no, venga para acá, y ahí lo que dice en la Biblia. Hasta que él conoció a su mujer, hasta que terminó la obra que tenía. O sea, obedecieron lo que el ángel Gabriel y el Espíritu Santo creo que el que le reveló a José en sueños. Entonces, ahí está, nosotros nos estamos dando cuenta, los que estamos saliendo, porque eso yo me di cuenta hace años. Y uno le habla a la gente y la otra gente se vuelve con un martillo a dos manos. ¿Y este qué es lo que está hablando? ¿Se volvió loco? ¿Qué le pasó? Es así, uno es así. Por ahí está Fanny, que ya como que dice, arrancó, me gustó ese arranconazo. Y compa, así va muy bien. Lo único que tiene uno que es, como dijo con su palabra, el que en galón, y se aparta, empieza en galón, a todos, la familia. En cuartos, sí, toca como quien dice, ahora sí hagamos las cosas bien al derecho y verá que como quien dice, nos podemos estar listos, así como cuando terminamos el Evangelio de ayer, listos para que cuando Él venga, ya sabemos con quién nos vamos, ya sabemos a quién esperamos y Él sabe por quién viene. ¿Sí me escucharon o bien? Sí. ¿Sí me escucharon? ¿Me hice escuchar o me hice entenderlo? Sí. Sí. Mi papi dijo algo muy bonito y María sabemos que está en el reino de los cielos porque es un ejemplo de mujer y fue la mamá de Jesús aquí en la tierra. Y sabemos que ella está allá, y igual José y todos los santos, los discípulos y todos los que trabajaron en su obra. Y los que son, ahorita estamos aprendiendo es de ellos, precisamente, para llegar, ojalá Dios quiera, confiemos que lleguemos a lo que ellos llegaron de pronto a hacer, pero en esta época. Confiemos en Dios. Sí, es lástima que el internet no nos colaboró, pero hubiéramos tenido una charla muy bonita, toda la familia, para vernos ilustrado mejor. Pero yo creo que más adelante Dios nos va a permitir, porque digo, un día nos sentamos todos a una charla, ojalá fuera así en vivo, hiciéramos una rueda, lástima por la pandemia, y nos sentamos, compartimos un almuerzo, y el día creo que no nos va a alcanzar. Sería chévere, sería muy chévere.
Ya me apunto. Súper, súper. Pues no sé, aquí vemos muchas cosas importantes. La verdad, vuelvo y digo, nosotros a conocer más a Dios, directamente nos estamos conociendo también a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro origen es Dios. Entonces es importante que nosotros comprendamos cómo es Dios, por qué nos creó, para qué nos creó, cuál es nuestro objetivo aquí en la tierra, por qué estamos aquí, para qué estamos acá. Y cuando nosotros comprendamos eso claramente, créanme que ya vamos a ir directo. O sea, es como si nosotros estuviéramos aquí caminando un camino sin saber para dónde ir. Pero cuando conocemos para dónde debemos ir y cómo debemos caminar, ya va a ser mucho más fácil y mucho más rápido. Entonces, es bonito esa parte. Pero bueno, ahorita con respecto a lo de la abuelita, porque la abuelita tampoco se pudo conectar, la tía Milena dijo que toda la tarde les había molestado el internet y que Valentina también se había tenido que ir a conectar donde una vecina, entonces posiblemente sea a nivel local acá, tal vez. Espero que sí, porque pues vuelvo y digo, hoy nos cambiaron el módem y pensábamos que hoy iba a estar perfecta la conexión. Entonces de pronto haya sido por eso. No sé si de pronto hay algún otro aporte o colocamos ya la otra alabanza. Mañana, ¿quién nos ayuda con el capítulo 2? Ay, sí, ¿quién quiere leer el capítulo 2? ¿Quiere yo lo leo? Vale, listo, tío Lalo. Gracias, tío Freddy. Gracias, Leito. Chévere por tomarse en el tiempo de investigar, de buscar nuevas cosas, de enseñarnos cosas que, por ejemplo, lo de los 70 años de la deportación, yo la verdad no lo tenía claro y me pareció muy bonito apunte. También el enfoque que le dieron a la importancia de la genealogía es muy chévere porque, vuelvo y digo, yo desafortunadamente estoy, o bueno, tal vez afortunadamente porque Dios a cada uno nos tiene con un propósito diferente. Entonces yo me centro mucho en los números y me encantan los números. Y de pronto por eso no había visto todo lo que vieron ustedes. Qué bonito, súper chévere, muy bonito y muchas gracias. Así como dijeron, ahí perdonen lo poquito. Gracias, Leito. Pero bueno, ahí vamos aprendiendo todos. Bonito. Vale. Me dio mucha Gracias alegría. a nuestro guía. ¿Cuánto más se pondría feliz Dios porque se les ve que lo estudiaron, lo buscaron, se esforzaron? Muy bonito. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos y por ayudarnos, y muy bonito lo que se está haciendo de verdad. Y al Señor por esta oportunidad que nos dio. Sí, amén. Amén. Qué bonito, muy bonito. Bueno, entonces el tío Lano mañana nos colabora con el capítulo 2. ¿Y a quién le gustaría colaborarnos con las alabanzas? Mafe levantó la mano. Listo. Entonces, Mafe. Bueno, el tío Norberto también quiere para dejarlo entonces para pasado mañana, ¿sí? Listo. Entonces, pasado mañana, tío Norberto. Y mañana. El tío Norberto mañana y Mafe entonces pasado. Listo, perfecto. Entonces ya quedó. Entonces, tío Norberto mañana y pasado mañana, Mafe. Y no sé, de pronto, para que si quieren ir preparando el capítulo 3, ¿alguien quiere tomarlo? No se escucha. Nosotros. Ah, listo, perfecto. listo, perfecto, listo. Bueno, entonces ya quedó capítulo 2, capítulo 3 y alabanzas de capítulo 2 y alabanzas de capítulo 3. Súper, listo. Entonces voy a compartir la otra alabanza, que es estas alabanzas son muy bonitas porque la verdad me traen muchos recuerdos de hace muchos años, cuando estaba comenzando. Y esta ya es un poquito más nuevita, es de hace como 10 años. También es muy bonita. A ver, esta está por aquí. Te busco en oración cada mañana. Cuando estoy solo en el camino hacia trabajar,
No puedo detener mi corazón, ahora que al fin ha encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo hoy. Quiero que llegue el día en el que esté eternamente entre tus brazos, verte cara a cara y oír tu voz. No puedo detener mi corazón, que sabe que ahora vives tan adentro mío, porque he elegido amar solo a Dios. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Yo sé que muchos años lloraste a mi lado, te negué 1000 veces y otras 1000 veces lo volví a hacer. Pero tu espíritu encendió el perdón que yo no aceptaba, y tan adentro mío sentí la paz de la salvación. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que Él derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Cuando creí en las promesas de este mundo, yo caminé como un errante vagabundo. Hoy si este mundo se acabara en un segundo, estaría feliz porque quiero estar junto a ti. Yo quiero estar contigo. 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 Yo quiero amarte más. 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 Yo quiero estar contigo. Quiero amarte. Bueno, muchas gracias a todos. Muy bonito. Gracias de nuevo, tío Freddy, Leito. Gracias a todos por acompañarnos. Y nada, pues chévere porque todos estamos aportando y todos estamos aprendiendo. En serio, gracias porque todos los días aprendemos todos. Gracias. Bueno,
Entonces, No, pero no se bien, bendiciones, buen descanso para todos. Chao, Team Marlon. Feliz noche. Chao, chao, Carlitos. Padre nuestro. Padre nuestro, el Padre Que se nuestro. apruebe el modelo tan fácil. Bueno, vamos a orar el Padre Nuestro, a petición. Raúl a Juan. A ver qué se me hizo la presentación. Ahí se me cerró la presentación, ya la abro. Aquí está. Falta el Padre Nuestro entonces. Ya va. Bueno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y bueno, ya que tenemos aquí el credo, también el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Muchas gracias, familia. Bendiciones para todos. Buen descanso. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Chao, Chao, tío. Carlitos. Lo mismo. Buen descanso, Carlitos. Chao. Un abrazo. Descansen todos. Chao, feliz Carlitos. noche. Chao, Carlitos. Toca acá la de este lado, Leo. Está lleno. Hay campo, pero ya lo pasó.